Hablaremos esta noche de Madame de Staël, que se llamaba en realidad Anne-Louise Germaine Necker. Ese era el verdadero nombre de Madame, ¿no? Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Estamos hablando de Madame de Staël, famosa escritora, promotora de las artes, amante de personajes ilustres, que vivió en Francia allá por la época napoleónica. El padre de esta chica, Jacques Necker, era un hombre muy rico porque había prestado plata al gobierno francés, y este es un dato que contribuye a despertar en todos ustedes, nuestros oyentes, la sensación de que Necker era rico, una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Había sido, además, Necker, ministro de Finanzas del rey Luis XVI, y la madre de Madame, Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista y además hermosísima, la vieja de Madame de Staël. Bueno, Ana nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual recargada de etiquetas y protocolos. Bueno, no sería tan intelectual entonces, ya que, bien. Fue una niña precoz. A la edad de 5 años, parece, cuentan, anda a saber, entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que estaba allí: Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? A eso le llaman precocidad, parece. Yo creo que algunos niños que se dicen precoces o que son reputados precoces por sus padres, lo que tienen es una rápida copia de ciertos modismos burgueses. Entonces, el niño que saluda al visitante y le dice: ¿qué tal, señora? ¿Cómo está usted? ¿Por su casa? Y dice: uy, mirá qué niño, qué inteligente, cómo habla. Habla como un imbécil perteneciente a la burguesía de 30 años. Es decir, se apuró a ser un gil. Esa no es precocidad del niño. Precocidad es que se aprendan, por ejemplo, el teorema de Pitágoras o alguna cosa, que aprendan a tocar el piano a los 3 años. Pero que aprendan formalidades, esos protocolos, ese boulevou de la burguesía rápidamente a los 3 años, no es signo de inteligencia y precocidad, sino, pues sí, de precocidad, pero una precocidad que no es una inteligencia la que aparece temprano, sino una moda deplorable la que aparece temprano. ¿Sí? Hay tiempo para ser estúpido, ¿no? Mejor que los chicos se tomen ese tiempo. Bueno, el caso es que a los 14, Madame de Staël, que todavía no lo era, conoció a Erich Magnus, barón de Staël-Holstein, que era 17 años mayor que ella. Parece que era el encargado de negocios suecos en París y era pobre, por muy varón que fuere. A Necker, el papá de Anne, le cayó bien el barón de Staël-Holstein y le compró a este muchacho el cargo de embajador durante 12 años con el fin de hacerlo más digno para su hija. En aquel tiempo vos comprabas el cargo de embajador. Ahora ni siquiera. Al poco tiempo, Anita se casó nomás con Erich, con el barón de Staël-Holstein, y se convirtió en Madame de Staël. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada ese matrimonio y desde un principio se mostró muy poco entusiasta, ¿no? Estaba también tan aburrida, dice aquí, que se dedicó a escribir. Bueno, si todas las mujeres aburridas de sus maridos optaran por escribir libros, no habría bibliotecas donde albergar tanto material. Pero bueno. Rápidamente publicó 2 novelas, un tratado político
carta sobre Juan Jacobo Rousseau, tenía 20 años, no Rousseau, sino Madame de Staël. Tuvo una hija que murió pronto y tras un periodo de duelo, Madame se olvidó de su marido y se olvidó también de la literatura para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio. Ah, qué bien, ¿eh? Dice este informe que en realidad no tenía muchas armas para jugar ese juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos, pero tener lindos brazos es como tener linda la parte de atrás de la rodilla, qué sé yo. Son lugares de difícil apreciación. Un codo inolvidable. Tenía, eso sí, hermosos ojos. Vestía trajes sin manga justamente para mostrar los brazos, pero en cualquier caso parece que no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Además, y esto es quizá lo más importante, era muy fácil. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta Madame de Staël le preguntó si la quería tanto como a otra señora. Se lo preguntó del siguiente modo. Dice, si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió, estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa. Qué caballero. Bueno, más tarde, Anita, Madame de Staël, estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña, vestida de hombre. Tuvieron 2 hijos, pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor después de haber sido abandonada por Narbonne. En un pasaje dice, su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Esto es para vos, Narbonne, habrá dicho. De todos modos, es mala política escribir novelas dedicadas al tipo que acaba de dejarnos, ¿no? Salen mal, se estropean, una está demasiado enconada, en fin. Bueno, a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido 3 hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Staël, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón algunos realistas, pero que eran partidarios de una constitución, es decir, monárquicos moderados. Pero bueno, vino el terror y estas ideas que a ella le parecían avanzadas no le alcanzaron siquiera para permanecer en París sin peligro y tuvo que tomárselas. Se fue a Suiza mientras su marido, el barón, ¿no?, hacía negocios en Suecia. Y en Suiza conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor y más tarde político. Saben ustedes que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo, así que Madame de Staël confesó que al principio el aspecto de Constant la llenó de una invencible repulsión física. Pero al parecer la repulsión no era tan invencible porque tuvieron una hija. Señor. Bueno, Madame de Staël le prestaba dinero a Constant para que publicara y cada vez que le reclamaba devolución, Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así. Benjamín, devolveme los 50 pesos que te presté. Y él le decía, tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, respondía ella, pero he tenido el placer de oír estas alabanzas gratis. Bueno, tiempo más tarde, Madame de Staël se fijó en otro hombre, y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Era el futuro emperador, todavía general, en Italia, y un día recibió una extraña carta de Madame. En esa carta ella le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais y le decía, la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle
es una monstruosidad. Dicen que lo primero que comentó Napoleón fue: esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en Napoleón con sus propias ideas políticas, más que convertirse en su amante. Pero hizo toda clase de esfuerzos por llevarla a la cama, en la inteligencia de que esa era la mejor manera de influir en sus ideas políticas. Es decir, ¿cómo se influye en las ideas políticas de un hombre? Llevándosela a la cama. Seguida por su amante Constante, anduvo en París, se reunió con su marido, movió cielo y tierra a ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo se puso tan nerviosa que no pudo hablar. La segunda vez recuperó la voz. Trató de hablar de política, pero según dijo, notó que el tema no le interesaba a Napoleón en absoluto. En la siguiente ocasión se mostró seductora y como Napoleón no le daba bolilla, ella le dijo bromeando: ¿no le gustan a usted las mujeres? A lo que Napoleón contestó: me gustan todas menos una. La peor respuesta. Pero Madame de Staël no cedió. Desesperada, se le metió en la casa un día. Anduvo por todas las piezas buscándolo hasta que lo encontró en el baño. Napoleón se incorporó violentamente y protestó contra aquel ataque a su pudor. Y ella dijo fríamente: señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin, cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir en contra de Napoleón. Él soportó todo, pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos en contra del primer cónsul, que era él, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad Napoleón no fue la única persona a la que Madame ofendió. Por entonces su marido, el barón, ya estaba medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador, digo el barón, ¿no? Y ella le suspendió su asignación, recordemos que el tipo era pobre, y lo dejó en la vía. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante decidieron exiliarse y escribir. Allí conoció a Goethe, Schiller, a Lord Byron. Con Goethe tuvo una entrevista de 1 hora y Madame, bastante arrogante, creyéndose una celebridad, se inclinó solemnemente ante la mujer que le abrió la puerta, que era la mamá de Goethe, y le dijo: yo soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella, ¿no? Y la señora le dijo: y yo soy la madre de Goethe. Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y él dijo: es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló demasiado. Más tarde Madame se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Ella y Constant raras veces se separaban. Constant ya estaba empezando a cansarse, ¿no? No soportaba el carácter dominante de Madame. Ella tenía la arrogancia de su riqueza, pero además creía mucho en su superioridad intelectual. Constant escribió: nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción, pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes la rodeaban. Y al final, después de escribir eso, la abandonó, se la tomó. Ella quedó sola, escribió un libro llamado Alemania. Napoleón le confiscó la edición. Esto le causó una gran amargura. Pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró. Madame sentía horror a la vejez, se estremecía ante la idea de que llegara. La palabra juventud tenía, como después contó Byron, un encanto musical tan grande para ella que se complacía en intercalarla constantemente en sus frases. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, regresó a París, presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó y se murió, se murió. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones. Tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no sería para tanto, Byron. De todos modos, fue una figura que casi es paradigmática, porque hubo muchas Madames de Staël en la historia de Francia. Cuando recordamos a estas mujeres ilustradas y ricas que se complacían en armar salones, aquellas mujeres que aparecen incluso en las comedias de Oscar Wilde. Bueno, cuando Ande nos pide que demos un ejemplo real
de esta clase de mujeres, enseguida pensamos en Madame de Staël, que fue quizá la más famosa de ellas, y tal vez la más talentosa, porque escribía bien, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos explicado todo esto. Yo no sé si hay canciones. No hay ninguno. Pero el discotecario estaba muy ocupado, preguntó dónde vivía esta mena. En París, le dije. Sí. Tome, ¿Qué? bajo el cielo de París. Chao. No quiere laburar. Qué trazo no grueso, quiere laburar. señor. Todo esto, me dice el discotecario, sin mirarme, Pero... ocurrió bajo el cielo de París. Bueno, sí. ¿Qué tiene que ¿Cómo ver? se llama este disco? Bajo el cielo de París, macho. Pero señor, trazo grueso. Prácticamente, haga de cuenta que lo compusieron para usted. Bueno. No, si era en Nueva York, ¿qué le daba? New York, New York. Sí, no. En este caso va a cantar este hermoso vals, Yves Montand. Así que atención, Bajo el cielo de París por Yves Montand.